¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo día puede cambiar el curso de la historia para siempre? Hoy vamos a viajar en el tiempo, a la antigua Roma, para presenciar uno de los asesinatos más famosos y trascendentales de todos los tiempos: la muerte de Julio César. Porque lo que pasó ese día no fue solo el fin de un hombre, sino el principio del fin de una república que había durado 500 años. Para entender esta historia, tenemos que imaginarnos cómo era Roma en el siglo I antes de Cristo. Olvídate de la imagen de ruinas tranquilas. Era un hervidero de ambición, poder y política. Las calles bullían de vida, de gente de todas partes del mundo conocido. Pero en los salones del Senado, en los pasillos de mármol, se libraba una batalla silenciosa por el control del mundo. Y en medio de todo este caos, emergió un hombre destinado a dejar una marca imborrable en la historia: Cayo Julio César. Piensa en él como una superestrella de su tiempo. Era un genio militar que conquistó las Galias, lo que hoy es Francia y Bélgica, expandiendo las fronteras de Roma como nadie antes. Era un político increíblemente astuto, que sabía cómo ganarse al pueblo, y era un orador carismático, capaz de mover a las masas con sus palabras. César no jugaba según las reglas. Cuando el Senado, temeroso de su poder, le ordenó disolver su ejército, él hizo algo impensable. Cruzó el río Rubicón con sus legiones, un acto de desafío directo que significaba guerra civil, y la ganó. Regresó a Roma no como un general más, sino como el hombre más poderoso del mundo. Su siguiente paso fue el que encendió todas las alarmas. Se proclamó dictador perpetuo, es decir, dictador de por vida. Para nosotros, la palabra dictador ya suena mal, pero para los romanos era una afrenta directa a su identidad. La república se había fundado precisamente sobre la idea de que ningún hombre debía tener tanto poder. Para muchos senadores, esto no era un paso hacia la estabilidad, como César argumentaba, sino un salto directo hacia la tiranía. La popularidad de César entre el pueblo era inmensa. Él les daba grano, organizaba juegos espectaculares y prometía reformas. Pero entre la élite senatorial, el miedo y la envidia crecían como la mala hierba en un jardín descuidado. Temían, y quizás con razón, que su ambición no tuviera límites. El rumor que corría por toda Roma era que su próximo paso sería coronarse rey. Y ser rey era lo peor que un romano podía imaginar. Era el símbolo máximo de la tiranía que sus antepasados habían derrocado siglos atrás. Fue en este clima de desconfianza y paranoia donde germinó la semilla de la conspiración. Un grupo de más de 60 senadores, que se autodenominaban los liberadores, tomaron una decisión drástica. La única forma de salvar a la república era eliminando a César. Al frente de esta conspiración estaban dos figuras clave, dos hombres muy diferentes. Primero, Cayo Casio Longino. Casio era un hombre pragmático, resentido y un enemigo declarado de César. Veía en él la pura encarnación de la tiranía y fue el cerebro organizador, el que reclutó a los demás y planificó los detalles. Y junto a él estaba Marco Junio Bruto. Y aquí es donde la historia se convierte en una auténtica tragedia griega. Bruto no era un enemigo de César. De hecho, era su amigo, su protegido. Se rumoreaba que César lo amaba como a un hijo. Pero Bruto tenía un linaje muy pesado. Era descendiente directo del hombre que había expulsado al último rey de Roma. Se sentía el guardián de ese legado. Bruto era un idealista, un hombre atormentado que se convenció a sí mismo de que matar a su amigo no era un acto de traición personal, sino un deber patriótico, un sacrificio necesario para restaurar la libertad. Esta lucha interna de Bruto entre la lealtad y el idealismo es el corazón dramático de toda esta historia. Y así llegamos al fatídico día, los idus de marzo del año 44 a.C., el 15 de marzo. Parece que el destino mismo intentó advertir a César. Las señales y los malos presagios estaban por todas partes. La noche anterior, su esposa, Calpurnia, tuvo pesadillas horribles en las que lo veía morir y le rogó, le suplicó, que no fuera al Senado ese día. Además, semanas antes,
Un adivino llamado Espurina le había dado una advertencia muy clara. Cuídate de los idus de marzo. Esa misma mañana, mientras César se dirigía al teatro de Pompeyo, donde se reunía temporalmente el Senado, se cruzó con el adivino. Con un tono un poco burlón, César le dijo: «Los idus de marzo ya han llegado». El adivino, con una calma espeluznante, le respondió: «Sí, César, han llegado, pero aún no han pasado». A pesar de todo, César entró en la sala. Inmediatamente los conspiradores lo rodearon. La excusa era perfecta. Le presentaban una petición para que perdonara a un exiliado. Mientras César leía el documento, uno de ellos, Tilio Cimbro, se arrodilló y tiró de su toga, una prenda pesada de lana que le cubría los hombros. Era la señal convenida. Al instante, el resto sacó las dagas que llevaban ocultas bajo sus propias togas. El primero en atacar fue Publio Servilio Casca. Lo apuñaló por detrás, en el cuello. La herida no fue mortal, pero fue el principio del fin. César, sorprendido, se giró y se defendió. Incluso logró herir a Casca con su punzón de escritura, pero estaba completamente rodeado. Era un hombre contra 60. Uno tras otro, los senadores que él consideraba sus iguales, sus colegas, lo apuñalaron sin piedad. En medio de ese caos sangriento, sus ojos, llenos de dolor y confusión, se encontraron con los de Bruto. Su protegido, su amigo, el hombre al que quería como a un hijo, estaba allí, con la daga ensangrentada en la mano, listo para asestar su propio golpe. Las últimas palabras de César, según la tradición, no fueron de ira, sino de una profunda herida en el corazón. Tu quoque, fili mi. ¿Tú también, hijo mío? Con esas palabras se cubrió el rostro con la toga, como aceptando su destino, y cayó sin vida al pie de la estatua de su antiguo rival, Pompeyo el Grande. Recibió 23 puñaladas. Solo una, la segunda, fue mortal. El silencio que siguió en la sala fue ensordecedor. Los conspiradores, con las manos y las togas manchadas de sangre, levantaron sus dagas y proclamaron que la tiranía había muerto, que la libertad había sido restaurada. Esperaban ser aclamados como héroes, como los nuevos fundadores de la República, pero se encontraron con algo muy diferente: el pánico. Los senadores que no estaban en el complot huyeron despavoridos, tropezando unos con otros para salir de allí. La noticia se extendió como la pólvora por las calles de Roma, pero la gente no estalló en júbilo. El pueblo, que amaba a César, reaccionó con horror y furia. En lugar de libertad, lo que se desató fue un caos absoluto. El cuerpo de César yacía abandonado en el suelo ensangrentado del Senado durante horas. El acto que pretendía restaurar el orden había sumido a la ciudad más poderosa del mundo en la anarquía. Aquí entra en escena otro personaje crucial, Marco Antonio, el leal lugarteniente de César, su mano derecha. Antonio era un político brillante y supo jugar sus cartas a la perfección. En el funeral público de César, pronunció uno de los discursos más famosos de la historia. Empezó con un tono conciliador, pareciendo calmar los ánimos, diciendo que Bruto y los demás eran hombres honorables, pero poco a poco, con una retórica magistral, fue girando su discurso. Y el golpe de gracia fue cuando leyó el testamento de César. En él, César dejaba una cantidad considerable de dinero a cada ciudadano romano y legaba sus jardines privados como un parque público. Al oír esto, la multitud enloqueció. La pena se convirtió en rabia. La turba, enardecida, agarró antorchas de la pira funeraria y salió a cazar a los conspiradores por toda la ciudad. Bruto, Casio y los demás tuvieron que huir de Roma para salvar sus vidas. La supuesta liberación de la República se había convertido en una brutal guerra civil. Las consecuencias del asesinato fueron exactamente el polo opuesto de lo que Bruto y Casio esperaban. En lugar de restaurar la República, su acto aceleró su caída definitiva. La guerra civil que desataron fue terrible. Culminó 2 años después con la derrota y el suicidio de los conspiradores en la batalla de Filipos. Ellos murieron creyendo que habían fracasado, y del vacío de poder que dejaron emergió una nueva figura. Un joven de apenas 18 años,
pálido y enfermizo, al que nadie tomaba en serio al principio, el sobrino nieto y heredero adoptivo de César, Cayo Octavio. Este joven demostró tener una astucia política incluso mayor que la de su tío abuelo. Tras años de luchas políticas y militares, primero contra los asesinos de César y luego contra su propio aliado, Marco Antonio, Octavio se consolidó como el único hombre fuerte de Roma, y fue él quien finalmente desmanteló lo que quedaba de la República. El Senado, agradecido por la paz que había traído, le otorgó el título de Augusto, y así, Octavio se convirtió en el primer emperador de Roma. La República, por la que Bruto creyó matar y morir, había muerto oficialmente con César. Nacía el Imperio Romano, que dominaría el mundo occidental durante los siguientes 500 años. El legado de Julio César es inmenso y complejo. Para algunos, fue un tirano populista cuya ambición destruyó la República. Para otros, fue un visionario que vio que el viejo sistema estaba corrupto y moribundo, y que trajo orden y estabilidad. Su nombre se convirtió en sinónimo de poder, dando origen a títulos como Kaiser en alemán y Zar en ruso. Su reforma del calendario, con algunas pequeñas modificaciones, es el mismo calendario que usamos hoy en día. Su asesinato es una lección eterna sobre política, traición, poder y las consecuencias imprevistas de nuestros actos. La ironía final es aplastante. Los hombres que lo mataron para evitar que un solo hombre gobernara Roma acabaron provocando un sistema de emperadores que duraría siglos. Así que, la próxima vez que pienses en cómo un solo evento, una sola decisión, puede cambiarlo todo, recuerda los idus de marzo. Un día que nos enseña que la historia, muy a menudo, no sigue el guión que sus protagonistas intentan escribir. Gracias por acompañarme en este increíble viaje a la antigua Roma. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir más momentos que cambiaron el mundo, no olvides darle a like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Nos vemos en la siguiente página de la historia.